Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa en el que hablamos de literatura y todo lo que atañe a la literatura. En el programa de hoy... en el programa de hoy ya nos estamos riendo porque vamos a estar hablando de literatura de humor. Y para hablar de literatura de humor está acá al lado mío César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente? Al lado de César está Carlos. ¡Holis! Al lado de Carlos está Mara. Hola. Y bueno, mi nombre es Luca Gentile y hoy... Y al lado de Luca Gentile... Y hoy nos está acompañando Martín Lionello, un experto en la materia. Por eso dijo, no sé. ¿Eh? Eso dijo. Sí, eso nos dijo. Lo encontramos acá en la esquina y dijo eso. Era un chiste. Bueno, es un amigo de todos nosotros, conductor de Toda la Vuelta. ¿Qué más? ¿Te querés presentar? Hola, les saludo a toda la teleaudiencia que me está escuchando de Axolot Podcast. Agradezco la invitación y la invitación, y no solamente me invitaron, sino, che, ¿de qué querés hablar? Y yo le dije, les va a hablar de humor y lo han aceptado. Sí. Lo que sí, yo sé que ustedes vienen de hablar del Día de la Mujer, del Día de Malvinas, y ahora vengo yo a hablar de humor, cállese hombre horrible. Pero bueno. ¿Qué tiene que ver? Claro. Pero bueno, me siento muy bienvenido. Vamos a ver cómo se va desarrollando este encuentro. Bueno. ¿Con qué arrancamos? Yo diría arrancar con Dolina. ¡Pará! Habría que presentar ¿y por qué la no dicen literatura nada, del Pedro? humor. No, yo lo dejo ser. Que No, sea. igual, no, antes, diría de arrancar, ¿por qué hay poca teoría literaria acerca del humor? ¿Qué es el humor? Me parece más importante. Sí. Porque el humor es... Yo comparto esta idea de que el humor es casi como el terror. Son dos géneros que al ser tan subjetivos es muy difícil hacer que De Ya, el clasificación. humor... Es difícil clasificar. No, y hacer que el humor funcione en todos, de la misma manera que el terror no puede funcionar en todos, porque no a todos nos dan miedo las mismas cosas, y no a todos nos dan risa las mismas cosas. Paréntesis, el humor tampoco creo que tenga que ver sí o sí con la risa. Me parece que hay otros efectos que pueden haber dentro del humor. Y que además, digo... Es muy difícil ver cómo se refleja, por ejemplo, esto que vos acabas de mencionar de la teoría literaria sobre humor. Me parece que es muy difícil ver cómo funciona el humor al que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, de manera audiovisual, a el humor en literatura. Hay que ver cómo es ese... Que además el humor es muy cambiante según la época. Sí, Muta muy seguido. sí, También tiene que ver con también, lo cultural. en eso también se emparenta con el terror. sí. También hay, bueno, esto que vos mencionás de que el humor muta, o las cosas que pertenecen al humor mutan. Está casi siempre el debate de con qué se puede hacer humor. Bueno, y ya que estoy voy a dar como mi opinión, ¿no? Que me parece que hay muchas opiniones disfrazadas de humor que no son humor, pero que se las quiere hacer ver como humor. Dicho sea de paso, a mí me parece que no con todas las cosas se puede hacer humor. Pero bueno, eso ya es como una mirada personal. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que se puede hacer humor con todo, pero tenés que tener en cuenta a tu interlocutor. Si yo voy a hacer un chiste machista y estoy en una reunión donde están todos feministas y me van a cagar a trompadas, y con justa razón. Si voy a hacer humor negro en un velorio, y también me van a cagar a trompadas. Wonderful. Wonderful. No, para mí el humor es... Perdón, yo sí, pero mire, el humor es todo lo que me hace reír. Ahora, yo creo que se puede hacer humor con todo, pero tenés que ser inteligente al hacerlo. O sea, están los chistes buenos, que pueden ser de cualquier índole. No, a ver, gente, yo fui educado con South Park, La Casa de los Dibujos. Hablo igual desde una mirada Estás criado audiovisual. con cosas ¿No de tuviste que hoy padre? se puede- No, exactamente, exactamente.
Pues no lo conozco, por ahí sí. Y metí la pata, porque haciendo un chiste estúpido. Igual sí los tuve, pero a lo que voy es que esos programas, a ver, uno no me puede venir a decir que no son programas graciosos. Son programas graciosos, Sopa son es muy programas inteligente. inteligentes. El tema es cuando pasa un chiste, no sé, hablamos del tema de Will Smith en los Oscars, que el chabón No, le no tiró, no tenía gracia, pero porque era un chiste. Pero eso es lo que le digo que es cultural también. Hay Claro. cosas que dan risa en El ciertos límite lugares. del humor te lo corre la calidad del chiste. Claro, exactamente. Un chiste malo de un tema inconveniente es muy propenso a ser muy Sobre condenado. todo porque ¿quién conocía esa película de... ¿Era Demi Moore, puede ser? De J. Joe, de la que hizo el chiste. O sea, creo que igual ellos se rieron, ¿viste? Pero, qué sé yo, hoy en día acá, en todo el mundo, tipo, miraron el chiste y fue como... Se rieron porque atrás dice aplausos. Claro, aplausos, claro. Sí. No, bueno, igual en Estados Unidos el humor es muy Sí. básico. Sí, va, al menos Bueno, en la gala de premios. De hecho, como el chistecito que se hizo más viral fue el de Chris Rock. Pero después, minutos después, pasó lo de esta actriz, Amy Schumer y Kristen Dunst. Kristen Dunst, Kirsten. que le dijo que es una calientacientos. Y es una mina que tiene una re carrera. No todos calentamos haciendo. Pará, ¿quién es la que tiene una recarrera? ¿Eh? ¿Quién tiene una Kristen recarrera? Dunst. Y Kirsten Amy Dunst. Schumer también. Pero Como yo la humorista, conozco. ojo, como humorista yankee. Bueno, que se retire. Pero porque- humorista primero yankee. como que se retire, pero ni siquiera hizo tantas películas. Primero que nada, ninguna fue Porque no es particularmente. actriz. Claro, a eso voy. Humorista, lo Pero que en se puede cambio, ser una cómica. Kirsten o sea, Dunst Kirsten Dunst, perdóname. Mirá lo que vas a decir, nos podemos Nos vamos cagar a bien agarrar a de las piña. mechas ahora. Podemos cagarnos bien a piña. Para mí un chiste bien armado de los Oscars, que no lo escuché, sino que me enteré, lo bardeaban a DiCaprio por sus novias muy juveniles. Y me parece sagaz. Eso te envidia, Y Y sagaz. y vieron que DiCaprio está muy comprometido con las causas ambientales, del cuidado del planeta. Entonces es como hicieron un merge entre esas dos cuestiones y dijeron que él cuidaba el planeta para dejarle un mejor mundo a sus novias. Ese chiste me parece bien elaborado. Es que... Pero no estaba DiCaprio. Y pues ya lo ganó. Bueno, pero a lo que me refiero es que Encima, el contexto hubiera O sea, cambiado. lo ganó matando un oso encima. Se hace Es el- como, por ejemplo, el de Natalie Portman, que tiró un chistecito que estaba disfrazado de opinión, que fue en la gala de 2018, ¿puede ser? Ah, la Y de creo, los- sí. Y estos son los directores hombres. Hombres, claro, era como... Y porque había solo creo que fue... No, ni siquiera sé si fue nominada Greta Garwin. No, en no esa había época. mujeres nominadas. No sé Y, quién- y fue como... Fue innecesario. Están tirando nombres desde hoy, no sé de quién me están hablando. Son todo de mentira. Pero era súper innecesario Stanley Natalie Cooper. Portman. O sea, yo entiendo que hay una No, causa y no. eso. No, fue... Sí, es necesario visibilizar. Es esas necesario cosas. visibilizar, pero como chiste, o sea, fue, No, no, fue una un opinión. chiste, No, fue fue un una chiste. crítica eso. No, fue un Pasó chiste. de la ironía. No, no fue un chiste. Fue un chiste Fue disfrazado una de opinión. opinión. No, al revés. Fue una opinión disfrazada de chiste. Chiquis, esa es ironía. Claro. Y es uno de los recursos del humor. Que también no es para cualquiera. Volviendo por ahí a lo que había encarado Carlos, que dijo un par de cuestiones que quería consultar, porque lo comparó con el género del terror, por ejemplo. Vos parás a cualquier ser humano en la calle, primero que se asusta, ¿no? Y después le preguntás, decime, sin repetir y sin soplar, géneros de la literatura. ¿Te nombra el humor? ¿Qué te pasa, flaca? No. ¿Y se va? Está como mal visto el tema de el humor en la literatura, está como desprestigiado. Sí, desprestigiado. La literatura siempre estuvo rodeada de una aura así de como de solemnidad, de alta alcurnia. Todo por culpa de Borges. Sí. Sí. Y no es tan así, creo que menos hoy por hoy, creo que cualquiera puede acceder a la literatura. Y No tiene sé un si cualquiera aspecto- puede escribir. Tiene un pero- aspecto lúdico en la literatura. Eso También. está un poco coartado. Se lee en el verano, Se lee en la playa. se lee en la playa. Es lo que manda Dios, ¿no? Sí. Sí. Y... Pero es como que no la literatura de humor está como 2 o 3 niveles más abajo. Yo lo siento así. Creo que en el general, en el Oscar, nunca una película de humor ha ganado el... por ejemplo, también, digamos, creo que en las otras ramas artísticas es menos prestigioso el humor que otra búsqueda. La pintura o... Con el terror pasa lo mismo.
Digo, hay solamente una película ganadora al Oscar a Mejor Película que tampoco es de terror, que es la de El silencio de los El corderos. silencio de los corderos. Y aparte se ganó los 3 premios más importantes. ¿El Mejor Exorcista- película, ¿eh? ¿El Exorcista no ganó? No, Me parece que El Exorcista, sí, me parece que sí. me parece que no. Estoy casi seguro que no. Bueno, no Estoy importa. casi. No, hay otra película de terror que ganó un Oscar. ¿Cuál? Un hombre lobo americano en Londres. Con Michael Fox. No. No. Voy a chequear esa info, pero Ganó me el parece premio no. Mejor Maquillaje y de hecho crearon la categoría a Mejor Maquillaje por esa película. Pero ¿La que hizo ganó Benicio Mejor del Toro? Maquillaje. La que Hablamos hizo- de mejor película. o mínimo como guión. Claro. Que... Mejor película. Bueno, pero puedo decir que en películas de humor, no, yo en mi mente ahora no recuerdo alguna con un Oscar. Pero es que aparte a mí lo que me pasa con estos dos géneros, el humor y el terror, es que los miro como condimentos. Esta idea obviamente se la robé a Mariana Enríquez, pero son en realidad condimentos, no son géneros puros y duros. Digo, una novela es o no es realista, Ahora, una novela es o no es maravillosa, pero una novela maravillosa puede tener humor. Ahora, eso es lo que le iba a preguntar. Ustedes que son ávidos lectores, yo no soy muy leído. Le digo a mí. Pero ustedes que suelen leer de distintos géneros, varios libros al año, hacen episodios sobre eso. ¿Se ríen leyendo? O sea, ¿hay un momento que hay algo que te causa gracia en esa historia? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te reíste leyendo un libro de una novela, cuentos, no sé? No, seguro. A mí me pasa. No, sí, a mí me Siempre. pasa siempre. El Quijote tiene muchos pasajes graciosos. Lo que juega es el absurdo también, que eso sí es como un detalle que en general causa como una gracia o una pequeña risa, te va a sacar el absurdo. Sí. Pero también hay humores que son específicos que Claro, no son para que son todos, de- ¿viste? Hay cosas que bueno, uno lo pasa por arriba. Y hay Y cosas como que sí, dijiste, son culturales. A veces en una traducción vos ves un chiste y no, Claro. no Sí. captás. claro. Bueno, lo que pensaba yo, digamos, es, si bien, o sea, la literatura son historias que son, llama personajes ficcionales, no sé si está bien la figura esa que cree, pero cuenta una historia que, bueno, en ese universo es posible y son personajes. Y en la vida cotidiana, digamos, hay humor. Y la gente hace chistes y pasan cosas, ¿viste? Puede pasar toda una novela sin que no pase nada, que alguien haga un chiste o Sí, pase tiene algo que haber gracioso. alivos No, cómicos, porque- tiene que haber. en Son el terror mesetas, son mismo- mesetas en la gravedad o emocionalidad de lo que se está narrando. Ujú. Mismo que el chiste, digamos, ya es una figura del psicoanálisis, digamos, que te analizan los chistes, digamos, o sea, mirá el chiste que hace este personaje, por ahí te haga pensar, digamos, mirá de lo que se ríe también. Entonces, no sé, tengo ese prejuicio por no ser muy leído, de que también es como poner un chiste, ya sea en una película o en una historia literaria, es como, no, ¿qué hace eso ahí? Claro, bajarle el precio, sacarle Claro. la solemnidad. Sí, no sé, como que tiene que tener una buena obra tiene que ser solemne todo el tiempo. Me parece que está esa idea general. No sé, nunca había Borges tirando un chiste. No, recuerdo. pero no recurre al chiste y sí tiene momentos que son humorísticos. ¿Cómo cuáles? ¿Me recuerdan alguno? Por ejemplo, Hay una anécdota. en el cuento El Sur, ¿no? Para mí es gracioso el hecho de que se pegue en la frente y casi muera de septicemia por estar leyendo un libro, porque es irónico. O sea, se muere en el mundo por estar metido en otro mundo, el mundo literario. Y lo lees y te da risa, qué sé yo, capaz por empatía o por la situación, y no está configurado como un chiste, sino que Borges lo narró así, y a mí me causa gracia, digo. Lo mismo pasó con, por ejemplo, el Quijote, que vos mencionabas que, por ejemplo, a Sancho le pegaban,
Y eso a vos te da justo, risa, pero no escuchá. está pensado para que eso dé gracia. Yo estaba pensando justo en ese momento, porque yo dije, sí, a mí me causó gracia esto. Y Lucas me dijo, che, a vos te da risa que le estén pegue a pegando alguien. Bueno, entonces no me río. No, a ¿qué mí también me hago? causa Me quedé gracia. mirando el chavo. A mí también me causa gracia, pero ahí está el juego del autor de decir, che, mirá, a vos te causa gracia que le peguen a un pobre viejito que está loco. Claro, maldita enferma. Hay uno de los autores que yo leo, más que nada por afinidad, por ¿cómo se llama? Porque hace cosas que por ahí a mí me gustaría hacer. Es Sebastián Weinreich y hace este juego. Lo vi en un. Tiene libros de cuento y es guionista. De películas y de series. Pero en un espectáculo que hace él, hace este chiste. Pero es un chiste inconveniente. La gente se ríe y le dice, miren de lo que se están riendo. Bueno, el stand-up juega muchísimo con eso. Con lo absurdo, viste, con lo grotesco, con que también es Sí, pero todo es- eso cotidiano. pero- pero de interpelar al otro de esto te Es está que- dando es risa. que eso Claro, creo que claro. Sí. Es que el terror, y me sacaste de la mente, estaba diciendo eso, el humor y el terror, tanto eso te tiene que interpelar. O sea, para mí cuando leo humor y me causa gracia es porque esa situación a mí por lo menos me interpela. Vos hablaste recién de un humor por empatía, ¿puede ser? Sí. Bueno, a mí me pasa eso. Generalmente el humor negro, por ejemplo, a mí me interpela un montón, pero un montón, ¿eh? O sea, Ay, ¿por a qué mí me me causa encanta. gracia esto? No, ¿Por es qué? como, Pero che, no no. debería, pero está re bueno. Pero Claro. no es lo, Con pero eso no se jode, pero voy a joder igual. Pero no es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Digo, las personas se ríen. No las interpelan, digo, que un chiste de judíos. Hay gente a las que los chistes de judíos les hacen gracia, no se ponen a pensar de que están Ey, mal, me estoy ¿entendés? burlando de alguien, de una comunidad. Creo que a eso apuntaba Martín, que es como el humor cae en eso también, ¿no? Como en el reírse sin pensar hasta que alguien te dice como Con che, eso no se jode. ojo, o no, o mirá de lo que te estás riendo, o sea, yo muchas veces lo hago igual, por ejemplo, tengo un amigo, Va, amigo pensé que ibas entre a contar. comillas, Pensé que ibas a contar la Los anécdota. trapitos al sol no. No, ya te acordás. tengo un amigo entre comillas que le que le él. encanta hacer chistes sobre me sale aniquilaciones, no es aniquilaciones la palabra, es Holocaustos. Sí, de sí, holocausto. De situaciones... eso, ¿cómo se llama? Holocaustos. No, situaciones de guerra, qué sé yo. Bueno, eso. la muerte, pero no la muerte como se murió mi abuelito, sino como las... Ay, no me- Masacres. Masacres, ahí está. Masacres, ahí está. Le da mucha risa y, por ejemplo, hace chistes con los caídos en Malvinas, con la Segunda Guerra Mundial, con los desaparecidos en dictadura. Y yo todo el tiempo le digo como, a ver, que a vos te esté dando risa esto, discúlpame que te lo diga, pero es porque sos una mala persona. Porque no hay persona en la faz de la Tierra a la que esto le pudiera estar dando risa. Sí, sea, Para es mí, como humor negro. para mí hay dos Depende. posibilidades. Cuando la gente recurre mucho a este tipo de universo para el chiste, digamos, que son lo grotesco, ya sea por masacre, o lo sexual, o como se llama, el mal gusto. Puede ser o por mala persona o por mal humorista. ¿Por qué? Porque te allana el camino, porque cuando vos estás hablando de algo tabú, ya por el tema en sí ya tenés 5 puntos adelantados de que... ¿viste? Porque genera eso en el espectador de, ay, mirá de qué te estás riendo y ya genera esa reacción. Es difícil hacer humor blanco, digamos, y que te cause de la misma... ¿cómo se llama? Todo tiene colores, ¿no? Sí, Bueno, está. pero está esa definición no sé qué se dice. Un humor, digamos, que no tiene ninguna mancha, digamos, de que te estás riendo de alguien que sufrió No te o de estás algo burlando de inconveniente. nadie ni Y sin nada. embargo sea muy gracioso, ahí sí tenés que ser muy inteligente y ser muy buen humorista. Porque si no, por ejemplo, hay gente como, no sé, gente hablando de... ¿Se puede decir sexual? Tranquilamente. Bueno, por ejemplo, pero esto ya 10 años atrás, por ejemplo, decís, ay, gente que hizo carrera con eso, y... Con el sexo anal, ok. Está bien. y es como que era tabú, y a medida que eso se va promulgando y deja de ser tabú, ya deja de ser gracioso.
Sí. Entonces, no era gracioso cómo formulaba los chistes, la ocurrencia, el ingenio de cómo acomodar las palabras y la sorpresa del remate, sino que era simplemente porque estabas hablando de eso, y era tabú. Entonces, Se rompe el tabú, es más de lo mismo y bueno, ya. recurrir a lo poco incorrecto es ser perezoso a la hora de ser gracioso. No, pero también a lo que iba es del otro lado, no quien ejecuta el humor, sino quien lo recibe. Esta persona no hace chistes. sobre las Los consume. Exactamente, los consume y le Claro. causan gracia y le digo, mirá, o sea, fíjate, porque esto no es un consumo... Porque aparte es tipo es un consumo, pero viste, como que todo el tiempo. Porque aparte es, o sea, si por lo menos te lo estuvieras replanteando, o si por lo menos ese humor sirviera para interpelarte y decir, che, de verdad que en la última dictadura hay 30.000 personas desaparecidas, mataron un montón de embarazadas, secuestraron un montón de pibes. Sí, a ese humor te sirve para algo, pero no, o sea, se queda como, mirá cómo los pegaban con la picana. Ay, Es como- sí, ahí sí es como... o sea, ¿por qué esto te genera gracia? Es como, hay algo, un temita ahí que me parece que hay que tratar. A Te mí- puedo recomendar un Sí, psicólogo acá de de Tolosa. Acá de Tolosa. No, yo me acuerdo que, volviendo al tema de los Oscar y eso, pero porque me lo estoy pensando ahora y es como, Dios, no me puedo reír de esto, pero bueno, yo me río. Que en un momento Rick Gervais, no sé si lo conocen. Ricky Gervais, Sí. el de... nombremos las series. The Office, la versión inglesa, Afterlife Netflix, Derek, muy buena. Y hay un... donde te hago un paréntesis largo. ¿Cómo se llama? En Netflix también hay un espectáculo de él de stand-up Sí, que sí. es... o sea, juega muy al límite, digamos, con su tipo de humor. Bueno, y él había presentado los Oscars en un año, no me acuerdo, había hecho todo, la pasaron medio incómodo, pero a él no le importó. Pero a él le preguntaron tipo, che, ¿qué hubieras hecho vos en los Oscars con la joda esta de Chris Rock y Will Smith? Y él dijo, no, yo no me hubiera burlado sobre su pelo, me hubiera burlado de su novio, porque tienen una relación abierta y eso, le hubiera Sí. dicho cornudo a Will Smith. Claro. Que, la verdad, pero lo que me causó cornudo y y un una pelado se encuentran en un bar. Bueno, no, pero lo que a mí me causó gracia, y Dios, no sé por qué me río de esto, pero me interpela, es que dice en un momento, yo hubiera dicho, hola, bienvenidos a los Oscars, para toda la gente que nos están mirando, y ahora me gusta ver tantas minorías, ahora tenemos negros, gay y eso. Bueno, nos faltan pobres, pero bueno, que se jodan allá en su casa. Como, ¡no! Es la única minoría, bueno, que se jodan. Y yo, no, la verdad que me sigo riendo yo. Y a todo esto, ¿quién ganó el Oscar a Mejor Película? ¿Este año? Coda se llama. Joda, una... La vi. Es una película Linda. de Canal 13 de la tarde. Kristen Dunst. Ah, No, cine no, shampoo. ni la 2, ni Stewart. Yo estoy Ni tipo... la Stewart. Esa era la Stewart. Así que fue la peor gala de los Oscars que vi en año. Bueno, pero a lo que voy es eso. Hay un humor que puede ser negro, pero tiene como una... A ver, no, porque capaz lo que digo se me malentiende, pero tiene una crítica. Pero no siento que todo el humor tenga que criticar algo. No. Hablando de... ¿Cómo se llama? De la psicología de las personas a través de lo que consumen. Dice Freud que... No, lo que le quería preguntar es... Viste que... No sé, es que por ahí con la gente que me relaciono, por ahí, hago una generalización a partir de mi nicho, ¿no? Pero viste que la gente le gusta leer cosas oscuras, o de terror, o... No sé, por ejemplo, estas autoras que están leyendo, Mariana Enríquez, digamos, viste que cuando vos lees esa lectura y esas cosas que cuentan, o los escenarios que plantean, algo te genera. Digamos, porque lo estás leyendo para eso, para que te genere eso esas sensaciones. Esas sensaciones vos querés tener, digamos, esa perturbación que te genera esa lectura, digamos, es, che, qué ganas tengo de esto, es Porque es una catarsis. Sí, Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Terapéutica, olvídate. Sí. Claro. Sublimás en la lectura todo lo que no puedes hacer así concretamente, olvídate. No, paren, ¿nunca escucharon de...? No miro películas de terror porque me dan miedo. Yo, Claro. Mara, ¿qué A mí tal? me Mucho gusto, soy Mara. No, pero a lo que voy es... Para eso son las películas de Claro. terror, o sea, para que te den miedo. Claro, sí, pero lo que pasa es que hay películas de todo estilo y libros de todo estilo, pero lo que voy es, en general
se lee eso. Hay múltiples razones por lo que una persona elige un libro, ¿no? Condicionamientos. ¿De qué charlar el lunes en la escuela? No. Carlos me obligaba. Carlos No. me obligaba a mí a leer. Pero vos estás eligiendo que te genere eso. Todos sabemos que va a generar eso, pero vos lo estás eligiendo porque te gusta o porque te genera algo. Me resulta extraño, digamos, porque uno en general supuestamente se quiere sentir bien. ¿Viste? ¿Por qué no le.? O sea, ¿por qué es poco elegido el género humor? Volviendo a para lo que nos juntamos. Pasa que primero no hay mucha oferta y no hay ni publicidad siquiera, te diría. ¿Cuál fue el último libro de comedia publicitado? Sí, creo que este que trajeron acá, pero ni siquiera eso. Yo conozco Ni siquiera eso, porque lo publicitaron como una historia del peronismo, pero así común. Tipo, no dijeron que es un libro con No, igual te das cuenta con el título. El título del libro es Una Completo, historia por del favor. peronismo en 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para el regocijo del simpatizante como valiosa información para el desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para el antiperonista, para acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace más de 70 años azota a la Argentina. Icoso. Ese es el título. Sí. Como Le Luthier. Sí. Que Pero bueno, una- este fue el último Yo libro que me enteré yo. No, yo conozco un autor que es muy prolífero, Pero que es muy diverso, que tiene muchos libros publicados. Es un gran humorista. Se llama Nick. Ya está, Hablando ya del el podcast absurdo. como lo- No sé. Hablando del absurdo. No sé qué hay que hacer. Pero te ahorrás de leer muchos autores. Yo acá trayendo una gran novela norteamericana del siglo XX y vos. No, pero no sé si no hay una fórmula para el humor. No es cualquiera puede hacer humor. No sé cómo hacer humor en la literatura, pero sé que no hay que plagiar como hace este tipo Nick. Pero la caradurez que tiene desde hace 20 años, que sigue plagiando y plagiando y plagiando. Y no lo quiere nadie. A mí me encanta que se plagea a sí mismo. También. Sí. Y no lo quiere nadie. Y el tipo sigue y le siguen dando trabajo. Bueno, Que también, en digamos, Clarín, obviamente. en ¿quién ese más? género también Señora, está la quiere la señora Maitena, bien, Caloi. Siempre hubo, digamos, pero son historietistas. Digamos, no sé si los literatos, ¿cómo tratan a los historietistas? No, para mí es válido Ah. en la literatura. Yo, por ejemplo, más allá del chascarrillo este de Nick, y me parece que es muy importante traer a Kino con Mafalda, que sí sabe hacer humor, Sí, y sí me parece que es muy bien. su Y trabajo es no por ser humor, no es comprometido, no es serio, no es inteligente y mucho menos filosófico. Te cuestiona mucho el sentido común, los lugares comunes, las ideas que ya circulan comúnmente, te las cuestiona. O sea, y te interpela de otro lado. No, y que aparte puso en primer plano a la clase media argentina y el humor de la clase media argentina. Y eso me parece que es lo sublime. Y sí lo considero literatura. Es que yo creo que. Yo los cómics, así, las historietas, las consumo como literatura. Por mi parte, todas, y volviendo al tema que dijo, creo que si lo pienso en historietas así, creo que todas las que leí me dieron risa. O sea, eran historias también de terror y eso, pero saben manejar muy bien el humor ahí y no creo que sea por lo gráfico que hay ahí. Pero porque, no sé, a ver, ¿cuál fue lo último? The Voice, que era un cómic de superhéroes, que tiene una serie en Amazon, bueno, pero tiene un cómic muy bueno. Y tenía situaciones tan hilarantes como cortarle la cabeza a superhéroes americanos y que eso era... la gente se ponía mal porque eso era lo más antipatriótico que podía haber y Jeremías eran Smith. terroristas. Jeremías Springfield. Claro, y no sé, no sé por qué los de las historietas, que yo considero que cuando hacen historietas y crean esas historias que las considero literatura, porque en otros ámbitos no encuentro eso. Es muy raro. Creo que es un tema también de que la historieta se apoya mucho en el diálogo. Y en la imagen. No sé si Obviamente. obvio en la imagen sí, Sí. pero Puedes ver es, gestos. es ingenioso en ese aspecto. Sí, hay el como- tema del diálogo para Hay mí. como un hermetismo y un elitismo en la literatura
que hace que solamente algunos puedan acceder y ser considerados y entrar en el canon. Claro, sí. Y otras cosas directamente ni se las considera literatura. Fontana Rosa, por ejemplo, si bien usa también el universo de las historias de fútbol, las historias de barrio, el humor es transversal a toda su obra, pero está embebido en un muy buen material, digamos. O sea, tiene muy buena, no sé, yo uso palabras que no me animo a usar acá, muy buena prosa, digamos. O sea, en un formato cuento disfrutable, digamos. Te genera todo un universo y en ese universo pasan cosas y en esas cosas hay chistes y hay cosas que te terminan causando gracia. Y desde ese lado, por ejemplo, Fontana Rosa tiene un prestigio, digamos, en el mundo literato. Pero no se me ocurren muchos más. Nombraste a Fontana Rosa. Hay un recurso que me gusta mucho de él, que es como su sello personal también. Los juegos de palabras. Uh-huh. Que yo devoraba los Inodoro Pereira. Sí. Tiene muchísimos juegos de palabras, etcétera. También tiene un plus filosófico, sociológico, si querés también. Y este jueguito de palabras que se trabaja mucho en Argentina con esto. Lelutiers es uno de los máximos exponentes. Y Fontana Rosa en conjunto Dolina con Lelutiers también. Uno de mis dioses argentinos, Dolina. Me hiciste acordar a todas las historietas que he leído de Inodoro Pereira, Sí. y lo que le decía Mendieta Aarón. No voy a reproducir ninguno porque yo arruino los chistes, gente, así que no van a escuchar nada gracioso de mi boca. Mientras que no hagas chistes de pedos como Adam Sandler. No. Ay, sí. Porque es humor yankee, o sea, Y pedo. y La mucho bola en la peor que no ingle, sea chiste. La bola en la ingle. No, por ejemplo, sobre los juegos de palabra y Les Luthiers, hay un libro, porque cuando estábamos hablando con Lucas que le propuse, digamos, este tema humor, le digo, no sé si hay, ustedes que estudian prácticas de lenguaje, Ponele. y eso, si hay teoría literaria acerca del humor, digamos, Muy poca. muy poca, y hay un libro de Carlos Núñez Cortés, que es uno de los Les Luthiers, el de Rulitos, que se llama Los Juegos de Mastro Piero. Y explica distintas estrategias de ellos como para el armado de chistes. El más común, digamos, ¿cómo se llama? A mano de cualquiera es, por ejemplo, el usar el uso de dobles sentidos. Entonces te explica qué es un doble sentido. Por ejemplo, dice: es mi deseo comenzar este libro, es el primer capítulo, con el que es uno de los más conocidos y constituye la base de la mayoría de los juegos de palabras, el doble sentido. También denominado como bisenso o equívoco, es un recurso que consiste en aprovechar una coincidencia verbal, un choque de palabras, para constituir un mensaje ambiguo que pueda ser entendido como mínimo de dos maneras distintas, es decir, doble, triple. Y pone como ejemplo una parte de una de sus obras, que es El Sendero de Warren Sánchez, que es como un predicador chanta. Dice, y el predicador dice: pero hermanos, decidme, ¿qué es la oración? La oración se compone básicamente de ruego y plegaria, pero la oración también se compone de súplica y fervor, pero la oración también se compone de sujeto y predicado. Hay espacio para las risas y sigue. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Y funciona. Es tan simple y funciona. Está bueno, o sea, los que gusten de Les Luthiers, está bueno esto de que te da una definición de una estrategia de juego de palabras y después te pone un ejemplo de alguna de las obras donde aparece eso. Se llaman Los Juegos de Mastro Piero el libro. Y yo me lo bajé de una página de Facebook. Me alegra que esté promocionando a alguien más los PDFs. No puedo ser yo solo siempre. Otra cosa que tiene desprestigio, el PDF. Sí, la verdad, chicos, lo mejor que le pasó a la vida fueron los PDFs. Bien. Otro autor que se me acaba de ocurrir ahora, pero tipo, o sea, fue como, wow, ¿por qué no lo pensé y lo anoté acá en mis apuntes? Manuel Puig. Manuel Puig. Sí, el de Boquitas Yo Pintadas. te necesito. No, ese es
Ay, no, me equivoqué en el nombre y me muero. Se chicos. la Claro, Manuel yo me Wills. Ey, te acabas de dar cuenta que nadie agarró. Boquitas pintadas de rojo Ok, carmesí. sí, sí. No, yo estaba pensando en Manuel El beso Wills. del... Pues, Amiga, no captaron quién es Ahora, Manuel Wills. para, No, no, pa. ustedes no captaron quién es Manuel Wills. ¿Ves? Este es el humor, chicos. Ven que no es para todo No, público. yo leí Boquitas pintadas para el ingreso a la universidad. Bueno, que ahí El beso de la mujer contaba... araña. Bueno, pero en Boquitas Pintadas lo veo más porque ahí contaba todos los chismeríos del barrio. Oh, porque te gusta el chisme. Y pero claro, por supuesto, ¿a quién no le gusta el chisme? Y eran situaciones tan hilarantes y como él lo narraba, él es muy bueno en eso. Tenía otra que es un... Ay, no me Claro, acuerdo. vos ahora estás diciendo que Boquitas Pintadas era gracioso. Yo A creo mí que me leí lo- 10 páginas, me Yo aburre. creo que lo No, puedo decir. hay una parte de Boquitas Pintadas que sí da risa No, y no. la tengo marcada con un post-it y es el único post-it que tiene ese libro. ¿No te gustó Boquitas Pintadas? No. Bueno, Es Lo aburrido. siento, no. La traición de Rita Hayworth me sí, fascina. obvio. Pero Boquitas Pintadas no. Pero el único post-it que tiene mi ejemplar de Boquitas Pintadas está en una parte en la que dos señoras, que no me acuerdo los nombres, están hablando de Juan Carlos y le dice... ¿Cómo ya sé qué parte es. Ya se sé. pregunta, uno le pregunta a la otra que ¿cómo puede ser que Juan Carlos Es tenga chica. tantas mujeres? Y la mujer hace... Ah, Ah, hace una seña con sus Claro, manos de hace una- aproximadamente 35 centímetros. Exactamente. es un podcast, no se ve. Es un gesto, además de algo que lo leyó, que tampoco lo vio. No, incluso en el libro está así también. Sí. En el libro está así. La señora hace, Hace un gesto. gesto. Sí. Así que no hay diálogo. No, no, nada. pero creo que dice lo de los 30 centímetros. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Sobre el humor, Boquitas Pintadas, y ustedes que aparte de literatura son están en el juego de la docencia, la enseñanza y aprendizaje. Te estoy mirando para que cuentes. Estamos No, perdiendo no, el no. juego. Bueno, como les decía, Boquitas Pintadas lo tuve que leer para el ingreso a la universidad, y con mi primo cursábamos juntos. Yo ya lo había leído todo, y el último día antes del examen, viste como... che, no, yo no lo leí. Bueno, entonces nos lo pusimos a leer y El mientras, tatatá de César. ¿cómo se llama? Muestreo. El muestreo. Mientras yo lo leía íbamos agregando chistes de los Simpsons. ¿Viste? Íbamos jodiendo mucho sobre lo que íbamos leyendo. Estábamos leyendo una novela metiéndole chiste en el medio. Viene mi tía, su madre, y dice, che, ustedes no deberían estar estudiando, están pelotudeando. Todas esas cosas. Estamos estudiando. ¿Viste? O sea, y yo he aprendido que si te reís no te olvidás. Digamos, o sea, después, o sea, todos esos chistes que vos ibas mechando en el Son medio como de la sistema de lectura referencia. son sistemas de referencia como para acordarme de la historia, de momentos, yo qué sé. Entonces, el humor para mí también tiene eso, que por lo menos a mí me funciona. Por ejemplo, en mis notas de clase siempre escribía en el margen de algo que me resultó gracioso o algún comentario. Por ahí, viste, una frase que dijo el profesor que sacada de contexto sería graciosa. Eso me hizo acordar, digamos, también, el humor para mí tiene varias aristas. Una de ellas para mí es esa, digamos, que si te reís no te olvidas. ¿Ustedes qué opinan? A mí me funciona. De hecho, como me vivo viendo, creo que por eso apruebo bien y cuando estudio, como él piensa, acá Carlos Con- piensa con- que yo no estudio y yo estudio Pero siempre es a muy último. feo. Primero que Carlos, estudio. Pero yo, muestreo. Bueno, ya sé, ¿saben qué no? Yo estudio más o menos a último momento y me cago de risa porque digo, porque dejo todo a último momento, pero bueno, a mí me Y eso es funciona. lo gracioso. Ah, y eso es lo gracioso. Primero que me funcione y después, nada, me pongo a ver algo, me pongo a hacer chistes con eso y sí, realmente me funciona. Porque no sé si el chiste y fue como, lo saco. ¿Quieres decir algo, Carlos? Que estás con una carita. Contá la anécdota de eso. Así nos reímos todos. Dale. No puedo contar esa anécdota. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Oh. Bueno, está bien. Hay cosas con las que no se A ver. pueden, dice. Claro. ¿Con qué se hace con qué sí se puede hacer humor? Para mí con todo. Para mí con En el todo. contexto actual me parece que
No. No sé, Poco. a mí me gustaría leer un... Tenés que De ser hecho, inteligente. ya no Ese se es puede- el único requisito que yo creo. Ya no se puede decir humor negro. ¿Quién O dijo? ¿Cómo que no? humor oscuro. Bueno. Y no, porque va a venir la Jessica Parker y nos va a cancelar. Todo eso, el catálogo de colores ya está. Claro. A ver, ¿de qué color estoy vestido hoy? ¿Y ayer? Ah, no puedo decir... De un color no puedo decir que monocromático. negro. No, Afroamericano. vos podés decir negro. Puedes decir Pero que afroamericano. asociarle algo negro como una connotación negativa Exacto. O marginal. o marginal. O de pero- periferia. sí. No, perdón, ahí ya me está pareciendo que es una pelotudez. Lo No voy a sé, hacer. anda a discutir con Jessica Parker, fundadora No, y presidenta de la Asociación de ¿Dónde? Negros Argentinos Afroamericanos, no sé cuánto. ¿Acaba de decir negros o soy yo? Dijiste negro. Ah. Dijiste la palabra Pero- negro. Esa no es la de Pero Sex son and the City. negros, ¿eh? Ah, Jessica Parker, no le. Así. No sé. No, bueno. Eh. Igual yo lo decía porque. Nada, hubo como un quilombo estos No. días de como. Bueno, nada, pero vieron que la mierda como que está saliendo a flote esto de quiénes se pueden considerar negros. ¿O no? Y básicamente yo en estos días llegué a la conclusión. Que soy negro. Sí, Estuvo así toda la semana. así que nada, desde ahora quiero que me vean como una persona negra. Aquí en su derecho. Más blanca que la nieve. ¿Vos querés saber cuál es el límite del humor? Todo lo que estamos filtrando en este momento. Claro. Sí. Paréntesis. Bueno, pero- Carlos, piel blanca, ojos A mí verdes. me pasó pensando en este podcast que yo consumo libros de humor, literatura de humor desde la adolescencia, digamos, porque siempre fue como mi interés. Y los libros que leía en su momento, los chistes que tienen, hoy serían completamente condenados. Totalmente. Por ejemplo, tengo uno acá que es de Eduardo de la Puente, el que era partener de Perolini en CQC. Se llama ¿Cuál es? Como el programa de radio que tiene una transcripción de todos los radioteatros que hacían. ¿Siguen robando con lo mismo? No, pero este es libro es viejo. esto es de 1995, este libro. Bueno, seguían robando. Sí. Lo planteé, ya el prólogo lo planteé como un robo. ¿Quién es? Obvio. ¿Quién es? ¿Es de CQC? Claro, era, viste que estaba Pergolini, Eduardo de la Puente y Juan Di Natale. Este es Eduardo de la Puente. Y bueno, o sea, lo lees hoy de las cosas que esto salía por radio. La radio más escuchada, digamos, y vos decís, ¿Cuál no, es? posta. Rock and Pop a la tarde. ¿Saben Sí. cuál es? Después lo A la pasaron a la mañana, a la mañana. mañana. No, yo lo empecé a escuchar a la tarde. Después tarde lo estaba. pasaron a la mañana. Así soy de grande, chiquis. Pasaron a la tarde. Y- Y la tarde tenían esos radioteatros. Y sí, bueno, todo muy homofóbico, se llama... O sea, Todo todo lo lo incorrecto. inconveniente, Todo todo lo lo incorrecto. Y en ese momento, digamos, no solo que no era condenado, sino también esto de si hacemos este tipo de chistes funciona. Porque buscaban romper límites, esa era la idea. Eran de toda eran esta transgresores Claro, de la transgresión. época. Sí. Hoy digo, sí, yo lo veo por qué funciona esa cosa, pero no, esto ya Hoy hoy, no, hoy claro. este ya no es el humor de hoy. Claro, un humor, Homofobia, digamos, pasado de moda. Homofobia, También. misoginia, A ver, crueldad. yo cuando miro, no sé, casados con hijos que tienen unos chistes tirando a eso, yo me cago de risa, pero hoy en día si lo hacen de vuelta, Cuando no es pensás, lo ¿viste? mismo. No, pero no es lo mismo porque no... O sea, ¿cómo reinventás ese chiste hoy en día? Y yo creo que no se puede, pero no se puede porque nadie es lo bastante ingenioso como para salirse de eso, ¿entendés? No sé si inventar algo nuevo, porque creo que nadie inventa algo nuevo hoy en día. Sí, Casados con hijos viene de la serie estadounidense, Casados Sí, con sí. hijos, y ya sabemos el Una tipo de humor adaptación que manejan ahí. Era es una malísima adaptación, esa serie claro. igual. No, Yo, no bueno, estaba tan mal, ojo. Para el humor, los códigos del humor yankee era una serie recontra. Claro, sí. graciosa. Yo vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio de que no se puede hacer humor con todo. Bueno, pero yo estaba diciendo... Ah, ¿me estabas dando la razón? No, Ah, No. te estaba te diciendo que recordé tenés que que... una vez. Te estoy diciendo que tenés que ser inteligente. nada, para mí no, el límite como O sea todo. que lo considerás que no es inteligente. Oh, se picó. Lucas, yo que vos no me topó. No, pero Hay es lo que límites. está diciendo Martín, o sea, ¿Qué? hay límites. El ya sean- límite como todo para mí es lastimar a alguien, digamos. Claro. O sea, o, viste, realmente a alguien. Pero, o sea, no es solo para el humor.
Para mí es como, ahora todos hablan de, no, ya no se puede hacer chistes con eso. Por ejemplo, gente que hace chistes sobre la dictadura. Pero por ahí a veces es peor que alguien mal transgiverse o tome el tema de la dictadura en un formato serio y por ahí, no sé, te avale la teoría de los dos demonios, yo qué sé. Ah, no, pero es un cuentazo. Y es serio. Para mí me parece peor eso que un chiste. No sé si peor, pero también está mal. Y entonces decís, no, ya no se puede hacer humor sobre eso. Pero después te sacan una novela que es re misógina. ¿Viste? Y simplemente porque tiene un emblema de... No sé. No me acuerdo qué palabras usabas vos cuando estabas diciendo que... ¿me llama? Solemnidad. La solemnidad, decís, ah, no, bueno, esto es serio. ¿Viste? Y la verdad que por ahí eso es más hijo de Yuta ese que el humorista que simplemente encontró un juego de palabras, una referencia y que haga ese chiste sabiendo que es incorrecto no significa que ni el que se ríe ni el que lo está diciendo ¿cómo se llama? Están mal posicionados sobre ese tema en realidad. Simplemente se están riendo de ese chiste que bueno, causó gracia, pero ay, qué tremendo, ¿viste? Como yo con el ser negro, básicamente. Pero bueno, pero por eso te digo, o sea, tiene que ser un chiste inteligente. Tiraste un chiste inteligente en base a Jessica Parker, que la verdad que buenísimo. Pero ¿entendés? O sea, en ese aspecto, yo creo que... Pero por ejemplo, hoy en día, qué sé yo, el límite está en... Ya no se pueden hacer chistes homofóbicos. O de violaciones. Porque, qué sé yo. No, es que yo... Al menos, o sea... A no ser que seas un treintañero que está no, en un pero grupo de a lo que hombres. vos... Pero, a ver, ustedes me cuentan de eso y yo les soy honesto. A ver, chistes sobre la dictadura habré oído como mucho, uno, como mucho. Y que debo reproducirlo como ese típico de que vuelvan los militares, que vuelvan la... O sea, es el único que escucho. ¿Vos querés dar una vuelta en Falcon? ¿Eh? Después estaba... Y después de violaciones tampoco y tipo... No, igual déjame pensar. De putos hay un montón. De putos sí, Claro. pero por supuesto. Y hay algunos que me dan risa, disculpame. Pero... Bueno, pero ahí está, ese es otro tema, porque por ejemplo, a nosotros nos pueden dar risa los chistes de putos, y creo que está todo bien, pero por ejemplo, Mire, es un tema buenísimo. en un contexto en el que son todos hombres cis heterosexuales, y tiran un chiste de putos, hay algo rari ahí, porque tipo, no es chiste únicamente, hay una O sea, es opinión como que ahí. no sos de mi comunidad, no te puedes meter acá, no puedes pasar ese límite. Lo mismo que los judíos son los que hacen chistes de judíos y sobre Claro. su comunidad. Es más, creo que... Depende. Porque hay Depende, licencias, porque- las no. licencias de mi círculo, sí, yo puedo jugar con eso, pero no me puedo meter con las licencias y las cosas Yo no de estoy otra diciendo comunidad. que no lo vayan a hacer, porque obviamente lo hacen. Lo que digo es que, ojo, porque hay un ¿Me estás límite que se... amenazando? ¿Eh? ¿Me estás petando? No, porque a veces el chiste no es el chiste homofóbico o el chiste machista, sino... Los que- códigos. No, tampoco. Sino estar haciendo una charla donde estamos hablando, che, cómo cambiaron las cosas ahora, sí, hay que hacer esto, lo otro. Y de repente alguien tira un chiste machista y lo que causa gracia no es ese chiste, sino que en el grupo todo ese tiempo haya habido un infiltrado y nadie se dio cuenta. Ese es el chiste en realidad. ¿Cómo Que un es también la infiltrado? comedia. ¿Un ¿Cómo infiltrado de No qué? entendí igual, La Black Widow. Como que todo el tiempo hubo entre nosotros alguien machista o alguien homofóbico y nunca nadie se dio cuenta. Que es también ¿Y los una demás de las... por qué se ríen? Escuchá, es la idea de Porque la esa comedia. es la idea. No, igual o sea, Es pasa... la idea de la comedia. Yo me que río no de es los... cómico, de- que cuando no es me dicen, gracioso, que tengo... la comedia es irónica Tenía también. un amigo que hacía unos chistes pero muy machistas. Hoy en día ya no me junto más, pero porque como que sobrepasó eso, pero hacía chistes machistas. Y yo llegué a reírme, pero creo que me reía de lo estúpido que sonaba. Era como, ay Dios, ¿es en serio esto? No lo puedo creer. Y después en un momento dejó de ser Para gracioso. mí, esto de la red... Hay un tema Pará, del chiste que que está es hablando estúpido, para- es lo último que quería cerrar. Hay un tema de los chistes, de esa clase de chistes, que a veces son dichos para demostrar qué estúpido es. O sea, eso. por ahí iba. Iba a ir para... O sea, tenía dos cosas para decir, esa era la segunda, así que pasó a la segunda directamente.
es como que se abrió un nuevo tipo de humor, digamos, por ahí, entre mismo nosotros, que sabemos que con qué cosas se puede joder y qué no, yo qué sé. Y o mismo, che, esto ya no nos causa gracia, ¿viste? O ya no pensamos igual como se pensaban hace 2 décadas atrás. Y a veces se dicen chistes que como haciéndote el gracioso, diciendo, ¿cómo se llama? Algo completamente fuera de época, o ¿cómo se llama? Como actuando de misógino, actuando de homofóbico, o actuando de, ¿cómo se llama? De neandertal, ¿viste? Y es como eso, o sea, y ninguna de las personas lo hacen, y también es para... es también medio como de denuncia, digamos, de la gente que esos chistes los hace en serio. Y eso, digamos, se da en la cotidianeidad. Pero también, esto que ustedes decían, hay que ser inteligente, cómo metes esos chistes, digamos, en el arte o en algo público. Un sketch que seguimos mucho con Lucas en un programa de radio de vuelta y media de Urbana Play, es un sketch que se llama Fútbol o Muerte. Es un programa de fútbol arcaico, digamos, hecho hoy, pero... No, ni tan arcaico. Claro, hay muchos programas de fútbol que, o sea, que es una parodia de mezcla de todos los programas de fútbol que hay. Y hacen chistes homofóbicos, misóginos, Antisemitas. Es de Sebastián Weinreich el programa, entonces yo qué sé, le dice hebreo a los judíos, él es judío, entonces tiene permitido, digamos. Pero es como está poniendo en evidencia, digamos, o sea, todos los que son así, y se largan ahí a hacer un montón de comentarios, de chistes. Mirá, me hace llorar, pero no es de puto, ¿eh? No es por ejemplo. Y para mí es un tipo de humor, digamos, que te estás riendo de los que... Lo mismo que Mickey Vainilla. Mickey Vainilla hace un montón de chistes de clase, y sobre todo son contra la clase baja. Y a la clase baja le causa gracia, pero en realidad porque se está riendo de los personajes de la vida real que son como Mickey Vainilla. Digamos, entonces, es una satirización de la realidad. Claro. Y para mí es un nuevo estilo de humor que también lo que quería decir al principio y por ahí no me expliqué bien, que también eso sucede también en la sociedad, en los grupos de WhatsApp, digamos, que los chistes que se hacen en grupos de WhatsApp no son publicables. Claro. Claro. Ojo, Sí. Gente Rota. Por ejemplo. Recomiendo Gente Rota. Está muy bueno. Bueno, yo creo que llegó el momento de confesar algo. De que tenemos muchos libros en la mesa, muchos autores, pero nadie hizo la tarea. Yo hice. Yo traje 2 libros. Uno... Yo traje 2 y uno virtual. Hasta ahora no tocamos un libro. Claro, hasta ahora no Yo tocamos quiero un recomendarles algo que Yo leí el de encontré. Lutier. Es un libro virtual. Se llama Diccionario Crítico de Términos del Humor y Breve Enciclopedia de la Cultura Humorística Argentina. Y acá nos hace un pequeño compendio de los tipos de humor. Me gusta que es típicamente argentino. Ya tengo un par de deudas pendientes. Tengo que leer a Macedonio Fernández, que me lo recomiendan mucho acá. Pero lo que me gustó es que hacen como un pequeño catálogo, ¿no? de los tipos de humor. Tenemos el absurdo, la burla y lo burlesco, que es lo que comentaban recién de dañar a alguien o burlarse de alguien y aprovecharse de esa persona para sacar un chiste, para una chanza o lo que sea, ¿no? La caricatura, el chiste, lo cómico, la farsa, el gag, lo grotesco, la historieta, el humor ante la ley, humor gráfico, ironía, juegos de palabras, que es lo que comentábamos. Humor ante la ley es que hacer reír un Parodia, granadero. realismo grotesco, ridículo, sátira, y hacen algunas reseñas sobre algunos textos nada más. Eso como material teórico, ¿no? Vayan a consultar. ¿Cómo se llama el libro? Diccionario Crítico de Términos del Humor y Breve Enciclopedia de la Cultura Humorística Argentina. A cargo de, ya les digo, Ana Beatriz Flores. Lo pueden encontrar en internet porque es un libro virtual. A cargo de la editorial de Filosofía y Humanidades.
Bien, busquen. Está bueno, la verdad estuve leyéndolo. Y sí, uno empieza a leer y empieza a ubicar, che, este tipo de humor es así, este tipo de humor es así, y como dice Mariana Enríquez, podemos ir determinando los condimentos en cosas que hemos leído o visto en películas, etcétera. ¿Viste? Sí, hice la tarea. ¿Qué tenés para decir ahora? No, nada. No, bueno, que ya que supuestamente hicimos la tarea, no, iba a leer algunos fragmentos de un cuento de Dolina que se llama La Academia de Humor de Flores, que más o menos explica con qué y cómo hacer humor. Dice, los hombres sensibles de Flores gustaban del humor, pero hasta ahí nomás. En el fondo, sospechaban que la risa suele esconder la cobardía, y sentían que los momentos verdaderamente grandes de la vida no soportan bien las payasadas. Sí, por ahí tiene razón. En algún momento un chiste puede llegar a ser inoportuno. Me recuerda a alguien. Disculpa, Sí. me recuerda a alguien, solo quería decir eso. En las clases se enseñaba a mantener largos periodos de calma y seriedad, que no eran sino el fondo oscuro destinado a resaltar el brillo de una brevísima donosura. ¿Acaso muchas obras que hoy leemos con inocencia no sean otra cosa que la desmesurada preparación de un chiste genial abolido a último momento? No recuerdo exactamente las partes porque no las marqué. De hecho, el libro no es mío. No, qué bacán. Durante los primeros cursos se procuraba alejar a los alumnos de la tentación de la ocurrencia fácil. Quienes se dejaban arrastrar padecían severos castigos, cuando no la expulsión lisa y llana. También se prohibía el anacronismo, los juegos de palabras, los guiños entre paréntesis, las rimas con los apellidos, las bromas sobre políticos indoctos, los nombres zafados en japonés y el desafío de adivinar cómo le dicen a este o aquel funcionario. Como lo que dice César, buscarle la inteligencia y la oportunidad al humor. No caer en la facilidad. Saliendo de la facilidad. Dix. Ahí está. Bueno, no sé, tiene muchas más para resaltar. Creo que sobre el final se pone interesante. Creo que hace referencia a lo que por ahí decía Carlos, que es un condimento, no es el plato, el humor. La gracia nunca se presenta ante quien la busca demasiado. Dice, tal vez la persecución de la gracia es un camino demasiado duro. Nadie alcanzó jamás el título de humorista diplomado, pero la no obtención de esa jerarquía era precisamente el propósito final de la entidad. Se trataba quizá de aprender a no reírse, o mejor todavía, a reír sin olvidarse. Está muy bueno eso que dijiste, que buscar la gracia... ¿Cómo lo dijo? Ay, mi memoria de Lo pez. dijo él. La gracia nunca se presenta ante quien Sí. la busca demasiado. Claro, no, creo que no. Queda forzado, Queda tiene que ser forzado. más natural lo que causa gracia. Y no sé por qué me hizo acordar este tema de... Ay, chicos, perdonen yo con mis referencias pop culturales. Pero recuerdo una gala de premios 2017 de los Globos de Oro. Sí. ¿Conocen la película Get Out? Huye. La del hombre afroamericano, tiene una novia blanca, lo lleva a conocer a los padres obviamente racistas, blancos, ricos. Y llaman a los racistas. simuladores. Claro, un poco más. Y cuestiones, la habían nominado a Mejor Película de Comedia o Musical. La película es una película de terror, pero terror. O sea, tipo, momentos graciosos, uno como mucho. Y estaba como... ¿Por qué? No, a día de hoy, tipo, nadie entiende, tipo, esa movida. ¿Qué le viste de gracioso a esta... No había chistes en el momento del choque. Claro, cultural, no. Y decían que era como una sátira también. Y yo tipo, che, esto no tiene nada de sátira. O sea, y el chabón dijo, bueno, mi película no es una comedia, es un documental, tiro, ¿viste? Y bueno, un poco sí es un documental su película, pero porque retrató muy bien las situaciones de los blancos ¿En serio hacia los dijo? negros. Tiró que era un documental, sí. él dijo. O simplemente como me pusieron como cualquier género, yo voy a decir otro cualquier Claro, género. por eso, o sea, creo que lo dijo, pero a la vez también era como... Obviamente no cumple las cosas de documental, pero... O sea, fue un chiste ingenioso a lo que voy.
Y me quedo pensando que cuando busco series o eso para reírme y eso, no las busco tipo series de comedia o eso. Simplemente espero a que me sorprenda. La niñera, pone. La niñera, por ejemplo, sí. La de Fran Drescher, no la de Florence Sí, obvio, Pugh. no, jamás esa. Después está una que es Fleabag, que es una de Amazon, que es de comedia, pero negra, pero negra, que yo digo, no. No, igual, paren, The Office. ¿Alguno conoce The Office? Sí, sí, pero no la vi. Bueno, eso, es tan incómodo ver esa serie, porque es como, no es como Friends, que chicos, a mí Friends es lo más aburrido que hay, Sí. Chicos, Bueno, ok. discúlpenme, no, más Friends. por el tema de las risas, porque es como que tienen las risas ahí de fondo y es como... Hola, Sí. ¿cómo te va? Hay algunos chistes Claro, forzados también. sí. En cambio, The Office, de hecho viene de Rick Gervais, la versión estadounidense, y es un humor que va tan, pero tan lejos de un personaje que es un jefe en una oficina de trabajo y vos ves su día a día, tipo un documental, Sí. y tira chistes de los homosexuales, del Islam, de todo. O sea, no hubo tarjeta. Y te terminás riendo del incorrecto. Al final me terminé riendo del incorrecto, porque cuando empecé a verlo fue muy incómodo. Te juro que yo estaba tipo... ¿Nunca viste Kidding? Kidding es la de Jim Carrey, Sí. también. Y Esa tiene un humor, no sé si negro, un humor extraño, un humor incómodo. es que para mí el humor negro también tiene eso, es un poco incómodo en cierto Sí. momento. Y a mí eso me encanta, porque es como, ay, pero ¿por qué me incomoda? O sea, o qué es lo que no entiendo del chiste, Famoso, o qué es lo que turbio. hizo mal, o qué es lo que hizo mal, porque quizás él hizo el chiste mal. Y yendo a esto, quería ir a un libro, se dice que es una de las grandes novelas norteamericanas del siglo XX, que De se las llama... Biblias, La conjura de los necios de Sí, Kennedy La Toole. conjura de los necios de John Kennedy Toole. Es un libro que hoy en día, de hecho creo que no se Es de- está reeditando, es incorrectísimo. Y en su momento nadie le dio bola, vamos a decirlo como Joden tal. con todo, la verdad es buenísimo. Porque es que es muy gracioso, pero por este tema que digo del personaje que se llama Ignatius D. Ignatius G. Reilly. Sí, Reilly. G. sí. Reilly, que es un hombre obeso de 30 años que piensa que puede cambiar el mundo desde su habitación escribiendo ensayos filosóficos de lo que piensa. O sea, y de lo que piensa básicamente es que el mundo es una porquería. Que los heterosexuales esto, los homosexuales esto, los negros lo otro. O sea, no dejó ninguna minoría sin atacar. Y lo que me causa gracia es que este personaje está todo el tiempo haciendo crítica hacia esta gente. Y esta gente, son personajes que aparecen en su vida cotidiana, los que él narra en sus ensayos, están todo el tiempo ayudándolo, haciendo buenas cosas con él, y él está tipo, no, porque la sociedad es una mierda y eso. Y la trama de esta historia empieza a avanzar cuando la madre de él, ebria, se choca con un auto y él tiene que salir a trabajar. A sus 32 años viviendo con su madre tiene que salir a trabajar, y lo que dice es... Indignadísimo porque tiene que ir a Indignadísimo. trabajar. ¿Cómo me voy a asumir a este invento del capitalismo llamado trabajo, a esta configuración de la vida? Y yo me cagaba de risa, primero porque, qué sé yo me veo Ahí un sí poco juega- en esa juega parte. Juega mucho con ese Pero a la vez- grotesco, con esa parodia y la sátira de la sociedad. Y es una sátira muy buena porque, o sea, el jueves pasado, yo estoy cursando una clase de análisis de las juventudes. Nuestra profesora nos dice, y creo que nunca lo pensé tipo así de bien, o no lo pensé bien, digamos, que toda nuestra vida, o sea, toda la vida a través de las instituciones y eso, es configurada por el capitalismo para trabajar. Sí. O sea, el objetivo final siempre Hacer es esclavos. trabajar. Y pensaba justo en esta novela y digo, wow, era muy buena entonces en ese aspecto. La primera vez que lo leí fue como, bueno, bien. Después la volví a leer porque me obligaron, básicamente. Como para decir, no la entendiste. Y yo tipo, a ver, la entendí. Para mí no funcionó. Es como Carlos dice a veces, cuando ves una cosa y no la entendés, supuestamente es porque no lo está haciendo bien el autor o la persona que lo hace. Y yo la volví a Cuando leer. un chiste hay que explicarlo es porque no se Claro, eso, básicamente. Y después entendí la época, porque esto fue escrito en los años 60, pero él quiso publicarlo alrededor de los años. Un hombre letrado trabajaba en la universidad, como en dos, y no se lo querían publicar porque decía que era horrible. Y al final se terminó suicidando a los 32 años.
la misma edad que el Sí. protagonista, Per. Y la mamá fue a todo lugar posible para que Estuvo se lo como 10 publiquen. años. 10 años estuvo para que le publiquen. Creo que 10, lo publicaron en el 20, año 80. 80. Y en el 81 ganó el Pulitzer. Y pero porque, Póstumo, ¿para porque qué? sí le puedo decir que es una de las grandes novelas norteamericanas porque así, en cuanto a humor, Es súper irreverente. es irreverente. Y no por nada le dicen la Quijote norteamericana. Que es tal cual como el Quijote, solo que más despreciable. No sé. Sí, yo No sí, sé. el Quijote a mí me lo quiero. Qué sé yo lo quiero. Pero Bueno, este llegó el tan- momento de decir otra verdad, que los yankees no tienen mucha literatura. No, tampoco. es verdad tampoco. No tienen mucha literatura. Por eso cuando quieren tirar una gran novela del siglo norteamericana, como mucho, hay 3. 3, como Vamos, mucho. contalos, a ver, ¿qué autores tienen? Salinger. Tienen un montón. Pero así... No, pero que son importantes para la literatura, así norteamericana. Y tenés Poe. al Salinger. Edgar Allan Poe. tenés a Bueno, Poe, Poe. tenés a Salinger. Salinger, tenés al de que hizo Oliver Twist, Eh, Mark Twain. Mark Twain. Mark Twain. Ay, siempre pienso que Mark se llama... Twain no era inglés. Ajá. Puede ser. Ah. Iba a tirar Baudelaire, pero Baudelaire no, No, era. es francés. No, Francés, no. Pero el de Oliver Twist, el que hizo. Ya lo busco, me parece Mark que Twain, tenés, me ¿es parece Oliver que tenés Sí, también razón. hizo No, ¿y cómo se llama el de cuento de Navidad? El de Charles Charles Dickens. Dickens. Charles Charles Dickens, Dickens. ese es inglés. Ese es inglés. ¿Es inglés? ¿No es el que se vacunó? ¿Es No, inglés? no, ese era Shakespeare. Ah, ese es Shakespeare. Hace poco. Ah. Y pero hablé del siglo XX, aparte. Y los más conocidos, los 3 más conocidos son de terror. Que son Lovecraft, Poe y... Sí, pero Lovecraft no está tan configurado ahí, tipo, solo en el área de terror. Poe sí, Poe tiene una importancia muy más allá del terror, lo cual me parece loquísimo. Wow. No es No, siglo Poe es XX. siglo XIX. Yo Claro, estoy diciendo los 3 más conocidos de sí, de- Estados Unidos, no dije siglo XX. Claro, yo no dije eso. Quentin Ahora que Tarantino. nombraste a Poe, me hiciste acordar. Bueno, Tarantino. No es un humor muy ja, que un chiste acá y o un gag. ¿Qué le dijo un loro? Claro, no. Es eso un no lo humor vas a triste, creo encontrar. yo. Hay algunos cuentos o escritos que le hizo más en tono de crítica. Había una revista que también es muy político. Una revista muy famosa de la época era el Blackwood. Perdonen mi inglés. Entonces este señor hizo un escrito, cómo escribir un artículo a la manera de Blackwood. Así que configura una señora que tiene que la convocan de esta revista para hacer un escrito. Y dice, el editor le dice, el señor Blackwood, la cita y le dice, estimada señora, tenga la bondad de sentarse. La cuestión es la siguiente. En primer término, un escritor de intensidades debe procurarse una tinta muy negra y una gran pluma de tajo muy chata. Y además, mucha atención a lo que voy a decirle. Dicha pluma jamás debe ser afilada. Ahí, señora, reside el secreto del alma de la intensidad. Tomo la responsabilidad de afirmar que jamás una escritora ha producido un buen artículo con una buena pluma, por más grande que fuera su genio. Dé usted por sentado que cuando un manuscrito es legible, jamás vale la pena leerlo. Tal es el principio conductor de nuestra fe, y si no asiente usted a él de inmediato, nuestra conferencia ha llegado a su término. Esto es algo gracioso. Supuestamente sí, porque es muy irónico. Está criticando cómo escribe en el Blackwood, que algo intenso, para que sea intenso, tiene que tener la tinta muy negra. Sí. Es como una réplica de humor inglés, viste, que es demasiado leve. Sí, lo que pasa es que Le noté la ironía. Claro, pero... juega con eso. no estamos embebidos. No, yo no sé ven, lo que es Blackwood, No por es, ejemplo. claro, hay que ponerle como un clarín, qué sé yo. Ajá. Entonces el humor es demasiado, viste, es específico, es para un lector específico o para un público específico. O sea, estás criticando Blackwood. Te estoy defenestrando tu revista diciendo pavadas sobre esa revista. O como yo pienso que tiene que ser. Y va así, es muy finito, pero sí. Igual ahí está lo que dijimos hoy al principio, que el humor cambia. El humor Claro. con el tiempo... Sí, por No, pero supuesto, puede Poe- ser el mismo estilo de esto humor, es de pero antes del con algo actual 1900. o algo conocido te causa gracia, pero ahí estás completamente descontextualizado. Y Claro, por tenés eso que no. buscar muchísimo, por eso les digo, es específico. No, aparte el humor de, Pero de cuando uno época como investiga tal qué era, es ay, yo no sé Blackwood de y qué qué se sé yo, reían esa gente, es como... Claro.
Poe no es cómico. Se hacían cosquillas. me los imagino serios y en blanco y negro, siempre. Sí. No, yo te juro, trato de No, imaginarme los chistes o recuerdo películas con los chistes y era como, solo recuerdo sus o sea, tipo, nada más recuerdo. ¿Hay alguno ahí que te haya causado gracia, que te haya hecho No, reír? tienen esos momentos de algún chascarrillo, alguna cosa, Claro. pero también un humor muy básico. Hay un borracho que va caminando que hablaba con el día, le Entra vendió un el alma al pablo y diablo. Sí, puede ser eso. Y el borracho iba caminando, se metía, no, porque yo doy buenos pasos en la vida y mete el pie en un charco, cosas así. Bueno, a partir de este punto seguramente va a haber una desprolijidad, porque tuvimos que cortar la grabación, ya que hemos sido atacados por una araña mutante del espacio. de Más dimensiones, brava que la película It, Sí. más brava que esa. de dimensiones desconsiderables. Y tuvimos que huir. Bueno, vamos cerrando. Pero no decís quién vino a salvarnos, ¿eh? Ja, No, no. ja. No, porque tampoco voy a decir quiénes huyeron. Bueno, para cerrar, no sé, ¿les parece leer un cuento de Saborido? Sí, voto que sí. Paren, pero antes de cerrar, ¿no querían hablar de otro libro? A No ver. sé. ¿Vos Lo qué? vio Martín, Martín Ah. es el que guías. Bueno, sí. Yo soy el que guía. Tienes razón. Vos sos el que lee literatura menor. No, una cosa que me llamó mucha atención, lo había nombrado a Fontana Rosa. Una vez agarré un libro, nunca había leído nada de Fontana Rosa. Mi mamá trabajaba en una biblioteca y me robó un libro, estaba ahí hojeando. Y leo y lo primero que dice, no sé si después del prólogo o antes, yo qué sé, es la frase, puto el que lee esto. Y así decide Fontana Rosa, como se llama, arrancar el libro. Y explica por qué, dice. Dice, nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca. Lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora. Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió esto, seguramente mientras cagaba y con un cortopluma sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. ¡Pum! Y a la cabeza, palo y a la bolsa. El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo. Puto el que lee esto y a otra cosa. Si te gusta bien y si no también y a otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de 100 años de soledad, la novelita rococó del gran Gabo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, mierda pura. Esto a nadie ha salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross MacDonald. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Es ese golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y abandoname si podés. No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o inútiles de Tolstoy. Yo no me muevo bajo la influencia... Sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón. Ay, Dios mío. Bueno, ok. El fantástico campeón de medios medianos. Pumba y a la lona, paf. Carlitos lo decía claramente con esta forma que tenía clara de hablar. Para mí el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos. Y a un hijo de puta que pretende eso hay que matarlo, estoy de acuerdo. Bueno, De- avalando la violencia, Sí. gracias. Sí. Ojo, es el trabajo de un boxeador. Ah, no me voy a meter con el trabajo de un boxeador. De todas, digamos, las cosas que se pueden, las reminiscencias incorrectas, homofóbicas, y, no sé, y alguna mención a Carlos Monzón, que, ¿cómo se llama? Que claramente entra en un catálogo de cancelación. Busquen la biografía de Carlos Sí. Monzón y por qué de su final. Me gustó esto de Fontana Rosa, que esto de el desafío al lector, digamos, en esto de ponerlo en un lugar incómodo y que eso lo atrape.
¿No estuvo en un congreso de la lengua que utilizaba lo que consideramos puteadas? Hizo una conferencia mundial diciendo puteadas el tipo. No, porque bueno, quizás un concepto así, pero no tiene tanta impronta como decir pelotudo. Bueno. Qué lindo, con esa cosa también genera. No, él era defensor de la mala palabra. Decía que No hay malas, son palabras. palabras. Pero por ahí discute con Dolina, y yo estoy de acuerdo con Dolina, que la mala palabra hay que reservarla, que tiene que ser mala y hay que reservarla para ciertos momentos. Claro. Porque si Porque si la no usás se va todo el el chiste tiempo, fácil. Es como lo que dice en la academia. si lo usás todo el tiempo, ¿cuál es el impacto? La mala palabra está ahí para llamar la atención. Claro. Y también Fontana Rosa en ese encuentro de la lengua en Rosario, creo que fue. Creo que lo es. Sí, dice, no, los puertorriqueños pierden versus nosotros por cómo pronuncian la R. No es lo mismo decir mierda que decir mierda, por ejemplo. Y se nota, ¿no? Con esto de Residente contra J Balvin. No, o sea, No conozco a ninguno de los dos. no sé, pero supuestamente ¿cómo se llama? Lo que escribió, lo que cantaba Residente contra el otro, lo mató. Pero por más que lo hayas dejado ahí en el suelo con argumentos válidos, cuando después cantas en el estribillo, esto lo hago para divertirme, ya quedaste mal vos. Se me ocurre un chiste con esos dos, pero no lo voy a decir. Como para cerrar, hacemos una lectura, un breve radioteatro, de un cuento de Saborido, que está en su libro que mencionamos hace un rato, del nombre extenso. El formato de los cuentos es así. Todos comienzan con un epílogo de alguna frase de algún famoso. Viene el cuento y luego hay una reflexión acerca de lo que se acaba de leer. Porque no es tan inocente el cuento como parece. Hay una reflexión acerca del peronismo. ¿Cómo se llama? El cuento se llama Oferta. No soy bueno ni malo, soy gratis, nos dice Kate Moon. El modo en que interpretamos el mundo y nos conducimos en él puede ser bastante estable a lo largo de la vida. Sin embargo, nunca es algo totalmente determinado, definitivo e irreversible. Diversos hechos externos pueden producir un cambio drástico en nuestros pensamientos o conducta. Y esos cambios no solo tienen connotación negativa, como en el caso del trauma, sino que también pueden producirse traumas positivos. Algunos definen así a un evento que por el nivel de beneficio que nos trae puede cambiar totalmente nuestra forma de pensar. Fines de 1945, Buenos Aires. Un tipo recibe a otro que parece que le viene a ofrecer algo. Escúcheme, usted sabe que tiene el poder dominar, manejar los hilos de una sociedad, de una nación. No es sencillo. Usted sabe que armar una prosapla, un abolengo, una tradición familiar es difícil. El barro de este continente, la ciénaga a la que hemos caído. Ajá. Me refiero a construir una historia. Lejos de reinados, hemos armado una nobleza, que no es aquella, obvio, es la que pudimos hacer aquí. Quiero decir, para hacer una nueva Europa. Estamos haciendo un gran esfuerzo, usted lo entiende. Sus ancestros desde su sangre se lo recuerdan. Sus abuelos, bisabuelos hicieron este país. Sí. Y fíjese lo que ahora ocurre. De pronto, con apenas 50 años de historia, aparece este coronel. Pretende pronto presentarse a elecciones. Usted ya lo vio cómo ocurrió el 17 de octubre. Sí, lo sé. Mire si Perón llega a ser presidente. Perderemos nuestra aún joven inacaudada gloria. Perderemos el honor. No podemos dejarnos atropellar por estos bárbaros. Claro, entiendo. Por eso lo necesitamos a usted. Por su talento, por su nobleza e historia. Por su valor intelectual, por su erudición. Por todo lo que usted significa. La recompensa será enorme. La fama, el prestigio. Todo lo que usted sueña. Aquí, en Europa, en todo el mundo. Si es que acepta ponerse en contra de Perón, que usted sea un ícono del antiperonismo. Esa es nuestra propuesta. Yo tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? Agachate y besame esta. Señor, he venido desde muy lejos. Y puedes seguir de largo y mandarme una postal cuando llegues a la concha de tu madre, pibe.
¿Cómo me vas a venir a pedir que me ponga en contra de Perón? Perón a mí me cae fenómeno. Yo no quiero a Perón, pelotudo. No lo sabía. Realmente es sorprendente. Un hombre de su calidad literaria, de su exquisita prosa, un maestro en el arte de la poesía. Si te parece que no puedo apoyar a Perón por hacer poesía, entonces pensá un poco en la rima. ¿Qué rima? La de este poema de Jarne que tengo para tu prima. Le pido que no sea grosero, Si querés algo grosero, puedo estacionar mi chota en el garaje de tu trasero. pero Me hiciste calentar, tomátela si no querés que te caga a tiro. me está apuntando. Sí, a la sabiola. Digo, me está apuntando con una banana. La puta madre, es que cada vez veo menos. Eso ya lo sabemos, se está quedando ciego. ¿Qué destino le espera? Usted trabaja de bibliotecario. Me la soba. Yo hablé con los compañeros. Les pedí que si ganamos me consigan un puesto municipal. Me gustaría ser inspector de aves y huevos. Me parece un laburo piola. Siempre me gustaron las aves y los huevos. El clima de la granja. Como quiera, pero piense en esto. Usted es escritor, se queda ciego. Puede ser una desgracia, claro, pero para un hombre de letras es un punto a favor para convertirse en mito. Acepte nuestra oferta de oponerse a Perón y el mito será completo. Le hacemos prensa, le hacemos crecer su prestigio, lo traducimos a todos los idiomas, hacemos una campaña internacional. ¿Editarían mis libros en Gran Bretaña? Ah, cómo se mea por lo británico, ¿eh? Obvio que editaremos sus libros en todo el Reino Unido y en toda Europa, en Estados Unidos también. Fama y prestigio, consagración mundial. Será sensacional. Borges versus Perón. Suena muy bien. Pero yo como contracara de Perón no soy muy creíble. A Perón le tiene que poner enfrente algo más simétrico. De su naturaleza, un militar, un gran oligarca, un político tan fuerte como él. No, paga más al revés. Es David y Goliat. Lo ponemos a usted y eso lo hace parecer a Perón más hijos de puta. Nosotros ponemos de representante a un escritor ciego y erudito. Del otro lado, el populismo. Un militar fascista con sus alpargatas sí, libros no. Y usted así, tan frágil y débil. En la de proporción ganamos. Borges versus Perón es civilización o barbarie. Bueno, yo no sé. Ni lo piense, además usted va a salir ganando siempre. Los antiperonistas le rendirán loas y eterna admiración. Los peronistas no podrán dejar de reconocer su genio. Ellos van a apreciar su talento. Masticando bronca van a decir que también que usted es el mejor. Vamos, será una gloria nacional y mundial. Una gloria universal. ¿Todavía lo está pensando? No sé. Estos asuntos de política me cuesta decirlo. Dígalo. La verdad es que yo preferiría no meterme en política. Yo soy peronista. Esa frase me gusta. Es buena para tratar de ignorantes pasionales a los seguidores de Perón. Bueno, yo lo decía por mí, pero si le gusta se puede adaptar. Tengo también una que dice que los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Le podemos cambiar el sentido, que deje de ser elogio. Me encanta. Y esta otra. La democracia es un abuso de las estadísticas. Da a entender que puede votar cualquiera y puede ganar alguien solo porque lo votan un montón de idiotas. Es excelente, la podemos usar si gana el peronismo. Yo la pensé para cuando pierda el peronismo. Es un detalle, piense más frases de esas. No sé, el peronismo me tira. Piénselo, elija bien. Además, le conté que mi cuñado se fue a Suecia. Trabaja como personal de mantenimiento eléctrico en la Fundación Nobel. Podría presentarnos gente. Interesante, ¿eh? Es así, Borges. Si acepta la oferta, le voy a pedir que se exprese públicamente con cierto decoro. No con esas guarangadas que serían típicas de un peronista. De acuerdo. Voy a dejar de hacer rimas con garompas o proponiendo que se cuelguen de esta y hagan piruetas. Voy a ir más por el lado de los espejos, los tigres y los laberintos. Y use más seguido la palabra baladí. Seguro, lo voy a pensar, pero délo por hecho. Deme un tiempo nada más para ver de qué manera me voy a mover. Para que nunca nadie se dé cuenta que soy... ¿Cómo que soy? Perdón, que fui. Que nadie se dé cuenta de que fui peronista. Ah, sí, me gusta. Vamos, choque esos 5. Si me decís dónde tenés la mano. Análisis y reflexión. Seguro después de la lectura, usted ya ha sacado alguna conclusión.
Den entonces una oportunidad a la siguiente visión de lo anterior. El doctor Zapruder, neurocirujano peronista, dice: siempre se acusa al peronismo de sostener prácticas ligadas al clientelismo. En este caso, el de Borges. Desde esa perspectiva, se trataría de un clientelismo peronista inverso. Es decir, él no se hizo peronista por los beneficios que le proponían, sino que dejó de serlo. Pero el clientelismo no es exclusivo del peronismo. El capitalismo sabe qué debe proponer para tentar. La fama, la trascendencia y la posibilidad de un Nobel fueron para Borges el choripán y la coca. De la misma manera, muchos antiperonistas de clases medias y altas suponen que no son víctimas del clientelismo, pero lo son. Los beneficios de la injusticia social, la conservación de privilegios y de cómodos lugares en la estructura social son el choripán y la coca por los cuales votan a quien se los asegure. Tenemos ahí una probadita del señor Pedro Saborido. Con una Está bueno muy interesante vuelta. porque siempre se nos acusa a nosotros de ser los clientelistas, de los que votan por el choripán y la coca, pero del otro lado de la elite, de la clase alta, también hay clientelismo. Sí. Venden sus votos por algo que los beneficia a ellos. Creo que damos por finalizado, ¿no? Claro. Y ya podemos dar por finalizado, más después del ataque que sufrimos. Carlos, ¿alguna recomendación, algo? Sigan a toda la vuelta, que ahora vuelven. Ah, es verdad. Sí. FM. FM Aires 96.5, si no me equivoco, vamos a estar cada sábado de 2 de la tarde a 16 horas. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a estar compartiendo el link del programa que hacemos junto con Lucas y Melina. Y también nació también a modo podcast toda la vuelta, o sea que ahí están los episodios grabados en nuestra página de YouTube. Hay uno particularmente de humor, ¿cómo se llama? Si lo quieren ir a buscar. Bueno. Bueno, cafecito. Nada. Si ¿Algunas quieren recomendaciones? Busquen a Pijurro. ¿A quién? A Pijurro. ¿Quién sé quién es? ¿No sabés quién es Pijurro? No lo quiero conocer igual. Para mí es una porno dirigida por Claro. Es un personaje, claro. Lean La conjura de los necios de John Kennedy Toole, muy La buena venganza novela. de los nercios. Y Trilogía de La Habana, que me olvidé, no llegué a darla, que es de Pedro Juan Gutiérrez. Era, tenía que ver con Nick, sí, claramente. Ah, boludo. Lean Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, un escritor cubano muy bueno, un libro de humor muy fuerte también. Y nada, yo no tengo nada más para decir. Bueno, y si les gustó, Sí, por favor. comenten, compartan, denle like, visiten nuestros viejos programas, A ver cómo etcétera, andan. etcétera. tiren ideas. No, que ahora estamos en más plataformas. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en... Ya no estamos más en iVoox, ahora estamos en Anchor FM. También nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. En Amazon Podcast también Opa. estamos, en Stitcher, en Overcast, bueno, y en más plataformas, así que nos pueden no hay excusas para no escucharnos. Sigan nuestras redes, pónganos corazoncitos, me gusta, compren un cafecito. Un saludo a la gente o de dos. Bélgica, que es donde más nos escucha. Ya Ey, creo que no ¿cómo? nos van a escuchar más ¿Cómo? porque nos escuchaban desde iVoox. Ah. Bueno, no importa. Así que, Bueno. Si lamentablemente. les gustó, nos van a buscar y bueno. Que nos escuchen desde YouTube. Sí. Hay que saludar en belga algún día, ¿eh? La vara. Le sacamos los Ese era pantalones y- ruso. Le agradecemos a Martín Sí, te por haber agradecemos un venido. montón. Gracias por invitarme. Y bueno, y nos esperamos en el próximo podcast. Y nada más. Creo que Yes. nada más. Un saludo Pero para rematemos todos. con un chiste, a ver. Ahora que se cuente un chiste bueno. Luca dijo Una pelada y un receta negro entra humana. ¿Cuál dijo? No lo puedo repetir. Mara quiere que saludemos en belga y yo le dije, bueno, nos sacamos los pantalones y saludamos. ¿Qué fue eso? Bueno, adiós.
Adiós.